Bueno, amigos, hoy estamos muy contentos de recibir en nuestro estudio, en nuestra casa del circuito FM Center, a nuestros queridos amigos de Low Venezuela. ¿Tiene para qué, Rafa? Bueno, tenemos acá a Maite y a Gustavo Bernal, parte del equipo de Lowit, para poder conversar de un tema que sabemos que está en la palestra y en los próximos días va a ser muy importante quizás la opinión de todos los venezolanos, que es el destino final del Esequibo. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, mira, a mí me encanta hablar de este tema, creo que es un tema muy importante que nos compete a todos. Sí, que es un tema que amerita un análisis muy profundo, no es tan sencillo. Estamos hablando más o menos de 600 años de historia, entonces no es algo que se pueda resumir a la ligera y bueno, que vamos a intentar hacerlo a grosso modo por lo menos. Es conflicto, es disputa entre los países, amerita a veces abogados, tratados, derecho internacional, Sí. y son temas que quizás el ciudadano común no lo aborda con mucha franqueza. Y un poquito de historia, porque quizás va de la mano de la historia. No solamente es derecho, sino que es derecho con historia. Sí, es un tema que es gradual, o sea, empieza con un primer tratado, de hecho, un primer tratado internacional entre los que eran las repúblicas más grandes de aquel momento, que era España y Portugal, y cuando vas viendo el resumen y después interviene Inglaterra, Nueva Zelanda, o sea, no es algo que es muy sencillo de resumir, porque bueno, por lo mismo de lo extenso desde el punto de vista histórico y jurídico. Sé que el problema geopolítico más claro lleva unos ciento algo de años, menos Maite. Sí, bueno, mira, es importante, primero que nada, tomar en cuenta que nosotros como venezolanos no nos hemos involucrado mucho acerca de qué es ese pedazo de tierra que desde pequeños nos muestran como zona en reclamación. Bueno, desde el principio del descubrimiento de nuestras tierras, España y Portugal decidieron crear una línea que dividiera del sur de las Canarias hacia abajo, que era de Portugal, y del norte era de España, pero al momento de llegar a territorio americano, a España no le gustó tanto seguir ese tratado porque obviamente vio en este espacio mucha riqueza. Y es así como, bueno, después nosotros nos independizamos y siguió esa situación de, mira, de verdad, este espacio nos pertenece, y cuando nosotros por fin nos independizamos de España en 1830, En 1830 fue la separación ¿no? de la Gran Colombia. Ah, bueno, Sí. tú, ¿Cómo se llama ese Gustavo. primer tratado? Ese primer tratado es el Tratado de Tordesillas. Ok. ¿Qué Es- contenía el tratado? ¿A quién estaba dirigido? ¿Qué? Era una división geopolítica y territorial en un territorio que le pertenecía por un lado a España y por otro lado a Portugal. En ese lado, en ese momento estaban los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, y por el otro lado estaba Juan II de Portugal. Entonces ellos obviamente hicieron un tratado de delimitación, pero como dice bien Maite, en el tercer viaje de Colón, cuando se descubren Exacto. este territorio venezolano en 1498, se dan cuenta que aquí hay algo que puede dar muchos frutos y no les gusta, ya esa línea limítrofe no es tan apetitosa para los españoles. Generalmente el conflicto se genera por la mala distribución o quizás la distribución de las riquezas que veía en América no estaba siendo como muy equitativa. Exactamente. Pero sí vemos que en la historia entraron más países en juego, que llevó justamente a llevar a otros acuerdos. ¿Qué más pasó? Es decir, ya entendimos que llegaron, repartieron con línea imaginaria, no fue justo y pasaron los años. Se levanta la primera cartografía. Sí. Ajá, ¿cómo es eso? O sea, mira, saltándonos 300 años adelante, Ok. Capitanía General de Venezuela en 1777, después viene la independencia de Venezuela en 1810, de los españoles, Ok. y también hay una parte ahí de los franceses, y después 1830, Separado. Venezuela independiente, Perfecto. de todo el mundo. Tenemos un territorio que nos pertenece, uno de los principios de derecho internacional que se está viendo aquí es el último 7 Iuri, Exacto. que significa lo que posee, seguir poseyendo, y eso Eso es lo bueno vemos en derecho. Sí, eso es bueno Sí, aclararlo. ya el Justamente. artículo 10 de la Constitución, O sea, lo que estás pisando y lo que te pertenece, Es se lo que te entiende per- por siempre te pertenece. desde la Capitanía General de Venezuela. Ok. Aquí es donde empieza el tema. Salen las líneas Schomburg. de Schomburg, que bueno, designan a esta persona a crear una línea que pudiera dividir qué era territorio neerlandés o holandés en este momento y venezolano, ya para nuestra república independiente. ¿Qué pasa? Gran Bretaña no le parece tan interesante al
obtener esas tierras también y decide que la línea que divide esos dos espacios, que es justamente en el río Esequibo, correrlo a un lado. Entonces ahí es cuando realmente se genera el conflicto y Venezuela y lo que conocemos ahora como la actual Guyana empiezan ese conflicto, que entiendo que es desde 1841, es decir, unos 10 años después de nuestra independencia. ¿Sabes? Esa persona fue también, importante decirlo, el que estaba fundando la ciudad en ese momento, el Sí. encargado por esta región para formar el asentamiento allí, ¿no? Sí, Robert Schomburg. Ajá. Y luego que no están de acuerdo, ¿cómo se protesta? ¿Venezuela protesta o se conforma con la línea allí? No. Venezuela no se conforma. De hecho, ya hubo una intervención de Estados Unidos, ¿ok? Que le dice al Reino de Gran Bretaña, vamos a llevar esto a un arbitraje internacional Ok. para saber cuáles son los territorios que realmente le pertenecen a Venezuela. Porque, bueno, estaba la cuestión esta Monroe, Ujú, que sí. es que América para los americanos, Eso es bueno. la doctrina Monroe. Eso es importante aclararlo, porque aquí, ¿Cómo llega Estados Unidos a claro, ¿cómo llega a Estados Unidos ¿Cómo acá? llegamos nosotros a Ginebra? Mira, primero hay que verlo desde el punto de vista de la situación histórica. Venezuela era un país que estaba en crecimiento, Claro. pobre, realmente, no era un país desarrollado. Después, adelantando los 30 años más del Tratado de París, del Laudo de París en 1899 hasta 1949, que es que salen estas pruebas de que hubo parcialidad en ese laudo. Venezuela era un país en crecimiento, o sea, no había petróleo. Claro. El petróleo sale en 1915 con el Sumaque 1 en el Zulia y es algo que nosotros estamos preocupados era en Exacto. crecer. No Que nos yo creo preocupaba que- el tema internacional. Claro. Disculpa que te interrumpa, Gustavo, pero que es importante aclararlo, y es que no es que Venezuela hizo vista gorda que esta situación estaba ocurriendo, sino que nuestra república estaba en crecimiento, nosotros pasamos por dos dictaduras un poco complicadas, y creo que el momento ya de finalizar estas situaciones es cuando en realidad empiezan a abrir los libros y a decir qué ha ocurrido en nuestras relaciones internacionales en todos estos años y cómo podemos manejarlo a partir de ahora, que nos lleva a estos 100 años de historia y de tratados, que empieza con el Tratado de Ginebra en 1966. Sí. Pero Que- vamos a ir primero al tema del laudo de París. Ok. ¿Qué es lo que sucedió en ese laudo de París? ¿Por qué? Y de hecho, es un tema que después de 122 años sigue dando de qué hablar. Claro, ¿quiénes estaban? No es algo que se ha resuelto. ¿Por qué? Bueno, ellos deciden irse a arbitraje. Para los que no saben qué es el arbitraje, es un método alternativo de resolución de conflictos, donde no se utiliza la jurisdicción ordinaria. No se va, por ejemplo, a la Corte Internacional de Justicia, sino que se va a un centro de arbitraje que las partes decidan. Exacto. En ese momento se decidió que iba a ser en París. Eran dos árbitros del Reino Unido, dos árbitros americanos y un árbitro ruso. ¿Quién es el que salva el voto? Que es Friedrich Martens. Salieron documentos, Él salva el voto justamente porque salen documentos. salen documentos donde se muestra de manera fehaciente que él estuvo parcializado en ese laudo. Nosotros actualmente estamos peleando la nulidad de ese laudo. ¿Sabes qué hemos obviado y que me parece que es importante? El momento que estaba viviendo el mundo también. Porque era Europa buscando países de América, Sí. Estados Unidos protegiendo con el decreto de Monroe diciendo América Sí. con los americanos, y un conflicto de la guerra mundial todavía ocurriendo en Europa. Es decir, estábamos discutiendo posiblemente hasta la nueva ciudad que se iba a generar. Exactamente. Ahora, a mí sí me parece importante porque pareciera que el punto de partida de argumento principal para Venezuela es el descubrimiento de esas pruebas. Sí. Y ahí es como dice, yo tengo un conflicto y además ahora tengo mi arsenal para decirte, esta es mi prueba correspondiente. Exactamente, o sea, a lo mejor ya en esa época de 1899 a 1947, 48, antes de saber que a la luz pública se dieron estas pruebas, era muy difícil para nosotros defendernos de algo que realmente dejamos pasar, Exactamente. que pasaron muchos años y lo dejamos así. Y bueno, después viene, después de eso, bueno, vamos a las Naciones Unidas, interponemos nuestras pruebas. En 1966 hay un acuerdo que es el Acuerdo de Ginebra, De que Ginebra, que bueno, que ellos tratan de llegar a un acuerdo en común de, mira, vamos a intentar lidiar con la situación que venimos arrastrando hace casi 200, 300 años y ver cómo podemos repetir, porque realmente ya había muchas personas viviendo, bueno, no es que muchas personas, pero ya se estaba constituyendo una nación. Y
este tratado de Ginebra se ve un poco empañado con la independencia de Guyana, que ya no era territorio inglés, tampoco es territorio... Sí, acuerdo y se En entiende algún que- momento, o sea, ellos están en ese proceso de negociación, pero ellos están en su propio proceso como nación. Exactamente. Exactamente. Y cuando les ellos, olvida el acuerdo y claro, sigue cuando su ellos se ruta. independizan, prácticamente le están diciendo al Estado venezolano que no quieren ser parte de ese acuerdo Una patada que a las la tierras... mesa, Sí, sí, Una totalmente, patada. totalmente, Ni totalmente. de Tire, tire todo, pues tire los guantes, tire todo. Totalmente. Y es lo que vuelve a reiniciar esas conversaciones de saber ahora, ya no estamos hablando de que sea territorio español, ni territorio venezolano, ni territorio neerlandés o territorio británico. Ya son una nación independiente. Y bueno, ¿cómo se maneja este tipo de tratados Sí. de ahora en adelante? Después, en 1970, está el Protocolo de Puerto España, que es que de cierta forma se pausa en el tiempo 12 años el conflicto, mientras ellos decidían qué es lo que iban a hacer realmente. Se decía que también había temas del presidente de la República en ese momento, que no quería tener buenas relaciones con el Reino Unido, que es algo normal. Y estaban aconteciendo otras cosas a la par en el mundo, el tema de las Malvinas, etcétera. Sí. Muchas cosas, como dijiste muy bien hace rato, Rafael. Pero ya pasaron 12 años y Venezuela dijo, no, aquí hay que seguir con esta disputa. Después, en 1983 hasta el 99, ellos activaron un mecanismo ante las Naciones Unidas, que es el mecanismo de buena fe, que es de buenos oficios, que es como una especie de mediación, que es como el arbitraje, pero no es arbitraje, sino que buscan a alguien que medie. De hecho, ese es otro. ¿Es correcto haber utilizado ese mecanismo o quizás no era prudente? Lo que sucede es que son decisiones políticas. Al final, más allá de lo jurídico, que es muy importante, también tienes que tomar en cuenta qué es lo que está pasando cuál es la realidad histórica de tu país en ese momento. Y cuál es la mejor decisión que tú puedes tomar. ¿Vas a cazar una pelea con el Reino Unido? No es algo que sea viable. Entonces, bueno, vamos a mediar. Vamos a ver a qué solución podemos llegar. No llegamos a ninguna solución. Claro. Ese es el spoiler. En el año 66, con el Acuerdo de Ginebra, se decide colocar como un órgano imparcial que es la ONU. Exactamente. Y la ONU dice, bueno, podemos más o menos mediar con unos buenos Exactamente. oficios de una gente Sí, que pueda hacerlo. exactamente. No lo logra. No. Y pasa todos estos años. Intentan los gobiernos de Venezuela llegar a una negociación que no lo logra tampoco. Claro. ¿Qué pasa entonces en este momento? El venezolano de hoy, que te quiero preguntar, ¿por qué hoy tiene más fuerza ese tema? Porque sigue siendo mío y no ya es de ellos independiente. Y que no me han parado nunca lo que he querido reclamar. Mira, lo que se está peleando ahorita, lo más importante es la nulidad del Celado de París. ¿Por qué? Porque se demostró que estaba Claro. viciado. Es Y si, nulo. y si nos vamos 100 años en el pasado, todo lo que ha ocurrido en esto no tiene vigencia. Es un efecto Sería- jurídico, es netamente sí, legal. exacto. De lo que no es abogado debe entender. Lo que nace mal, todo lo que venga después por Está- mal. está- El árbol envenenado, Sí. se llaman. Todos Eh, los frutos de ese árbol envenenado también son frutos válidos. Exactamente. Más allá de los tifositis Yuri, que la gente podría creer que, bueno, pero es que estamos peleando que ese territorio nos pertenecía en la Capitanía General de Venezuela. Más allá de eso, estamos peleando es la nulidad de ese laudo. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, está viciado, hubo una parcialidad de parte del que salvó el voto y realmente es algo que ha perdurado durante muchos años, como dices muy bien, Rafael, y que nació torcido, pues. Digamos que el laudo de París va a ser nulo. Sí. Pero no podemos dejar un conflicto sin una regulación. ¿Cuál quedaría entonces vigente para poder decir, bueno, aquí está la ruta para conseguir la solución? Sí. ¿Cuál crees tú que es la vía? Porque bueno, como tú mismo Lo que pasa es que, más allá del punto de vista jurídico, yo lo veo de dos puntos de vista. En el 2018, Guyana intentó una acción en la Corte Internacional de Justicia en contra de Venezuela para poner fin a este conflicto. Aclara por qué, Maite, porque ExxonMobil encontró que... Exacto. No, y que Sí, sí. Ahora sí era Vamos a hablarle y que- claro al y que- público. y que- y que en realidad es lo que trae el tema a la mesa nuevamente en este año, porque Guyana le da licitación a ExxonMobil para poder trabajar en tierras que, si nos vamos al lado de París, serían de nosotros. Exacto. Entonces, no ese pueden es dar un licitación a un espacio que no te pertenece y por eso es que volvemos al punto de compartiste el dinero entre las Oye, sí, Exacto. vale. Por suerte, o sea, era algo que podías hacer. Entonces, llegamos ahora al ustedes. punto de inicio ya, otra vez, volvemos otra vez. Creo que el conflicto es que siempre volvemos al punto de partida.
no hay como que una resolución de la situación, sino que siempre hablemos. El punto de partida es decir, esto es de nosotros, y ellos también dicen que es de ellos. Entonces, bueno, ha generado polaridad, no solamente aquí en Venezuela, de la conversación que inicie. A mí me parece que es muy importante que esta conversación la tengamos nosotros, porque ha sido un tema que se ha ignorado por muchos años. Sí. Y es importante decir que, bueno, sí como el territorio en el que nosotros estamos pisando ahora es de nosotros, ese también. Claro. Y que, bueno, mucho silencio también. sí, muy sí, poca lo- información sobre el tema. Sí, porque también las decisiones de los gobiernos de Venezuela ha sido como que sí voy, no voy, sí voy, no voy. Entonces ya es fastidioso, es tedioso, es como un tema tóxico. Exacto. O sea, que estás ahí, pero no quieres estar, pero quieres estar, pero no porque quieres es una estar. relación Sí. un poco tóxica. Tal Sí. vez yo te dejo de molestar por unos años porque para mí me beneficia el que estemos en paz, pero luego ocurren situaciones como esta en donde desde el punto de vista económico y territorial nos pertenece, más que nos pertenece, debemos de conversar sobre este tema y también ponerle un punto final y decidir por fin, una vez por todas, a quién le pertenece ¿En qué el estatus espacio. estamos en este momento? Mira, en este momento estamos en la Corte Internacional de Justicia. Venezuela, bueno, como te dije anteriormente, está pidiendo la nulidad de ese laudo y también está pidiendo algo interesante que es que Inglaterra o Reino Unido se haga parte en el juicio, que obviamente no se hizo en primera instancia porque ya ese territorio no le pertenece. Claro. Pero ¿para qué sería parte en este momento? Bueno, porque parte de lo que sucedió desde el lado de París, él es responsable, fue responsable. Y ahora a Sí. poder revisar qué fue lo que Claro. sucedió. Exactamente. Entonces, ahorita están en una etapa procedimental. Como decimos nosotros, están en el procedimiento. Venezuela está defendiendo cualquier instancia en el asunto. Sí. Y quiero irme un poco más allá. Sí es legal que la Corte Interamericana de Justicia Se haga competente. Lo que pasa es que Como estrategia tú ves que es prudente, tal vez dirías tú No. como especialista, no me parece que sea el lugar. Tal No, vez no yo creo lo habría que- hecho de otra manera. no creo que sea el lugar para que se decida eso. De hecho, hay que buscar es la instancia que dio ese laudo arbitral, ¿ok? Para declararlo nulo, porque se demostró que hubo parcialidad. En todos los laudos arbitrales es como si lo ves en la jurisdicción ordinaria, es como recusar a un juez. Claro. O la responsabilidad que tiene el juez de inhibirse del caso. Porque hay parcialidad. Sucede exactamente lo mismo en instancia de arbitral. A mí me preocupa. ¿Quién tiene la potestad para decir que un acuerdo no es válido si no son las mismas partes? Eso a mí me preocupa. Claro, O sea, claro. este es el principio básico. Quien te lo creó es el que te lo puede modificar, es el que lo puede eliminar. Claro. Yo digo hoy, la Corte Internacional de Justicia pudiera decir sí es nulo y se debe entender que tiene efectos para todo el mundo que eso es nulo. Solo que Sí. en París no fue un acuerdo. Ese es el problema. Exactamente. Pero bueno, ahorita estamos en eso de tratar de ver qué se puede decidir. Nosotros hace poco hablamos con uno de los abogados que forma parte del buró de abogados que llevan el caso, el profesor Eugenio Hernández Bretón, que es una eminencia en el caso, y la verdad es que él es muy optimista, pero sí hay que esperar unos años para que se tome una decisión, porque esto, como la experiencia lo dice, dura mucho tiempo. Sí. Debemos No concluir. es este fin de semana. No sé si ni siquiera en esta década. No puede ser. No sé si en esta década se toma una decisión sobre el caso. Porque hay muchos puntos que evaluar. O sea, son 100 años de cuestiones que se han hecho mal. Ya sabemos dónde estamos ubicados y a qué camino vamos y Sí. cuánto sería como la expectativa. Sí. Para cerrar, ¿qué debe entender el venezolano? ¿Cómo le afecta esto al venezolano? Bueno, el venezolano debe de comprender primero que está bien hablar del tema, está bien documentarse acerca del tema, no solamente pensar que es un espacio de rayas que no nos pertenece o que sí nos pertenece, pero no queremos conversarlo porque no lo entendemos. Como venezolanos tenemos el deber de saber, de buscar información sobre el tema y bueno, ya en los próximos años o en los próximos meses, cuando sepamos realmente cuál es la decisión de la Corte, pues bueno, tal vez respetar el dictamen o exigir tener respuestas claras sobre eso. Sí, porque si lo ves desde el punto de vista de, por ejemplo, un procedimiento inicial aquí ante un tribunal de la República, tienes capacidad de apelar a las decisiones. Y eso es otra de las cosas que también pudiera llevar mucho más tiempo. Esto lo van a llevar hasta la última instancia. Claro. Es evidente. La que exista.
la que última instancia que La exista. que crean, porque al final tampoco... Vamos a es otra, Y yo creo totalmente. que es el camino que se debe de perseguir y bueno, como venezolanos tenemos que estar ahí. Sí, Pregunta rápida para responder sí o no. ¿Eres equipos de Venezuela, sí o no? sí, Por supuesto. Siempre. totalmente. Gracias a los amigos por siempre de Lobo y Venezuela por acompañarnos para esta explicación. Gracias Gustavo, gracias Maite por siempre aceptar y gracias a los que nos acompañaron. Es un pedacito de poder explicar un poco jurídicamente y no tan jurídico lo que está sucediendo y que esperamos que, bueno, De forma sencilla y bueno, que después de ver este material, si hay preguntas, pues nos las dejen allí para irlas respondiendo. Sí, exactamente. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. los amamos mucho. Gracias. Igual. Nos vemos.